Sí, hay que acceder al internet satelital, o sea, contratar, pero, o sea, sí es un poco más limitante, pues, en la comparación de otras regiones, de otros países, como usted indica. Es diferente, por eso es la diferencia, porque allá sí, en realidad lo que es vive muchísima gente fuera del área urbana. Hay bastante gente que vive Porque no fuera hay del área urbana, complicaciones. pero tiene todos los servicios, ¿no? Tiene todos los servicios. Ya somos un compañero ¿será que viene desde ahora? ¿O ya estaba por aquí? No, Flavio, ya no sabe. Buenas noches, sí, que ya ¿ya andaba por estaba, aquí o no? sí, ya estaba. ¿Ya las clases anteriores también? Claro, estaba en las clases anteriores. Ya eso ya es responsabilidad de cada uno, ¿no? Eso ya es. Ah, Inge, Entonces, una consulta. ¿Se marca asistencia en estas clases o no le entendí porque bien. de otras materias que cogiendo igual? Si es que de la materia saca asistencia, porque de las otras materias estoy tomando también el intertrimestre, No, o me sea, hace ya así, aquí, no entonces me mucho, hacen indicar no, asistencia. no mucho en eso. No mucho. Bueno, en este caso, pregunto porque como se me cruzaba a mí el tema de los horarios, sí se me complicaba. Por ejemplo, si me desconecto y el otro ingeniero me dice que ya conectes a tal hora, se me cruzan el horario de esta materia con la de optativo. Pero bueno, esa era la consulta. Ah, no. A ver, veamos dónde nos quedamos ayer. Que ayer estuvimos ya haciendo el otro ejercicio con... Si es que era este, déjenme ver. Este no es. Ya, para poder terminar el ejercicio. Ya, entonces pusimos nosotros de manifiesto este otro ejercicio. De aquí, de esta compañía Rex. Entonces aquí las condiciones que estaba establecida o que está establecida, que va a aumentar el activo corriente y también va a aumentar el pasivo corriente. Entonces aquí son 4 que existen, ¿cierto? Aumenta el activo corriente, aumenta el pasivo corriente. Esa es una condición. La otra que ya hicimos el ejercicio anterior, el primero, el activo corriente disminuye y aumenta el pasivo corriente. Otra condición que aumenta el activo corriente y disminuye el pasivo corriente. Y finalmente disminuye el activo corriente y disminuye el pasivo corriente. Son esas 4 opciones que se tienen para establecer esta relación del capital de trabajo mediante los efectos de cambio en el activo corriente y pasivo corriente con respecto a la rentabilidad y al riesgo. Entonces nosotros nos quedamos el día de ayer aquí. Ya estamos en la nueva situación de la empresa, de esta empresa Rex. Ya determinamos, quedamos en las utilidades, que es igual al total rendimiento menos el total de activos. Entonces habíamos dicho nosotros que el momento, en la nueva situación que hacemos los pasos referentes al activo corriente, estamos en el activo corriente. Aquí hacemos un paso más, ¿sí? Un paso más que es el cambio en utilidades. Este cambio en utilidades que hacemos aquí. Entonces, determinar
en utilidades o rentabilidades. Entonces, en esta parte, sí, simplemente no hay que confundirse. La rentabilidad es la utilidad, pero representado en porcentaje. Eso es todo. En cambio, la utilidad viene en un valor numérico, establecido. Dicen la utilidad, supongamos 2 millones. En cambio, la rentabilidad de la utilidad, supongamos que sea el 60%. Está representado esos 2 millones con respecto a un valor más alto en porcentaje. Eso es todo. Entonces, esto que teníamos aquí, determinar el cambio en utilidades o rentabilidades. Entonces, esto era igual a las utilidades que poníamos aquí, las utilidades. A ver, copiémosle la fórmula de esto. Entonces, eran las utilidades, aquí tenemos. Las utilidades o rentabilidades de la nueva situación menos las utilidades de la situación original. Entonces veamos aquí nosotros qué nos va a dar esto. Cambio en utilidades. Ya. Entonces dice, es igual a las utilidades de la nueva situación menos las utilidades de la situación original. Entonces vemos nosotros cuánto sacamos en estas utilidades. En la nueva situación, aquí tenemos 1,139. ¿Por qué es? Utilidades de la nueva situación menos las utilidades de la situación original. Y veamos acá cuánto hemos sacado de utilidades en la situación original. Aquí, 1,217. Ya, pues por lo tanto el cambio en utilidades rentabilidades va a ser igual. Entonces lo único que hay que tener en claro es lo referente a la fórmula establecida. Sí. Harán el favor de prender la cámara a los otros compañeros. Está el otro compañero también, si es que es guerra, dice. Prendan nomás. Recién viene ahora esta clase, esta semana. No, vine de la primera clase. ¿Dónde andaba escondido, pues? No, es que no puedo conectarme porque llego un poco tarde. No pasa nada, sí se conecta, sí se conectan nomás. Ya, entonces restamos esto. Gracias. Aquí tenemos 1,139 menos 1,217. ¿Sí? Entonces aquí nos va a dar un valor negativo, menos 78. Utilidades, nueva situación menos la utilidad de situación original. La nueva situación que tenemos desde 1,139 de la situación original 1,217. Al restar nos da un valor negativo de menos 78. Una vez que tenemos este cambio en utilidades, el paso que hicimos nosotros es el resumen de los efectos de cambio del activo corriente o circulante.
corriente o circulante, que es lo mismo. Entonces teníamos aquí el concepto detalle. ¿Qué le pusimos nosotros en el cuadrito este? ¿Qué le poníamos en los cuadritos nosotros? Sí, concepto, pues. Pueden poner detalle, no hay ningún problema. Hasta ahí puede ser, ¿ya? La situación original y la nueva situación. Y no es más que nosotros vamos a pasar valores ahí. Lo que hemos obtenido haciendo el proceso, esta mecánica de cada uno de estos pasos. Entonces aquí tenemos primero el índice. Ya. El índice del activo circulante o corriente respecto al activo total. Entonces aquí tenemos las utilidades respecto al activo total. Y luego tenemos el capital de trabajo. Ya tenemos igual, la mecánica es igual, los ejercicios son igualitos. Lo que cambia es las condiciones, el proceso, el procedimiento es el mismo. No va a cambiar. Lo mismo que hemos hecho no va a cambiar. Ya, entonces tenemos aquí. Entonces vamos a poner nosotros lo referente a los datos que hemos obtenido. ¿Sí? Y demostrar que se cumplen las condiciones establecidas en lo que respecta al activo corriente o circulante. Ya, entonces el índice. En la situación original que tenemos aquí, el índice del 0.42. 0.42. .42. En la nueva situación, el índice 0.48. Las utilidades respecto al activo total. Nueva situación que tenemos aquí, 1139. Ah, no, situación originales. Situación original, 1217. 117. Y en la nueva situación tenemos 1139. Y también lo referente al capital de trabajo. Entonces, situación original, capital de trabajo 1800. Y en la nueva situación, el capital de trabajo 2400. 2400. Y procedemos nosotros a hacer la conclusión con referencia al activo corriente o circulante. Entonces, ¿qué ha pasado con este activo corriente o circulante? ¿Sí?
Nosotros podemos leer nuevamente el ejercicio o nos fijamos aquí. Aumentado o disminuido. Ese es el efecto de cambio. Se aumenta o disminuye. ¿Dónde nos fijamos nosotros eso en el índice? Situación original 0.42. Nueva situación 0.48. ¿Qué ha pasado con el activo corriente o circulante? Aumenta aquí. Originalmente 0.42 y acá 0.48. Entonces aumenta, ¿no? 0.48 es mayor que 0.42. Entonces ponemos en la conclusión, al aumentar el activo corriente o circulante, cualquiera de las dos palabras pueden usar ustedes. Respecto del activo total o con relación al activo total de, aquí vemos, de 0.42 a 0.48. ¿Qué pasa con la rentabilidad? La rentabilidad, entre paréntesis, utilidad, aquí vemos en el cambio de utilidades que nos salió negativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la rentabilidad, utilidad disminuye. Si nos salió un valor negativo es porque disminuye. Disminuye en, aquí ya sacamos el valor. O restamos las utilidades, nueva situación menos situación original. Disminuye en menos 78. Y coma. El riesgo disminuye porque el capital de trabajo aumenta en más 600. Capital de trabajo aumenta en más 600. ¿Ya? Entonces, estos estamentos que nosotros tenemos que demostrar, estos estamentos están en la parte teórica de esto. Estaba la relación aquí. Déjenme ver. Presupuestos. Aquí está. Esto es lo que nosotros tenemos que aprendernos bien. Primero, los dos fundamentos del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. Capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Lo contrario. Capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Esos son los dos fundamentos, los cuales han sido establecidos mediante las naturalezas, las alternativas del capital, que son los efectos de cambio en el pasivo corriente y activo corriente. Entonces, en el activo corriente, ¿cuáles son esos efectos? Aumento y disminución. Aquí estamos, vean. Aquí, efecto de un aumento. Cuando el activo corriente aumenta respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. De aquí, aquí está en el ejercicio que acabamos de hacer nosotros. Ahí está demostrado. Aquí. Al aumentar el activo corriente o circulante respecto al activo total, de 0.42 a 0.48, la rentabilidad disminuye en menos 78 y el riesgo disminuye
¿Por qué disminuye? Porque el capital de trabajo aumenta. ¿Sí? Y aquí tenemos cuando aumenta el capital de trabajo. ¿Qué pasa cuando aumenta el capital de trabajo? Déjenme ver, aquí está. Aquí tenemos, cuando aumenta el capital de trabajo, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Pues cuando el capital de trabajo aumenta, el riesgo disminuye. ¿Por qué disminuye el riesgo? Porque aumenta el capital de trabajo. Estamos en este punto y hemos demostrado que se cumple esta condición. Porque el efecto de cambio del activo corriente o circulante es inverso a la rentabilidad y al riesgo. Si aumenta el activo corriente, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. En cambio, si el activo corriente disminuye, lo contrario, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. ¿Ya? Hemos establecido. Ahora vamos nosotros al otro paso que es al pasivo corriente o circulante. El mismo procedimiento que hemos hecho. Entonces, asimismo, la situación original. Pero ahora solo nos vamos a dedicar al pasivo. Al pasivo corriente. Y procedemos nosotros a hacer los mismos pasos que hicimos en el ejercicio anterior. Este es del activo, nueva situación. Aquí está del pasivo. Entonces teníamos el primer paso que tenemos igualmente. Calculamos nosotros el capital de trabajo. Entonces esto va a ser igual, ¿no? Igual al capital de trabajo de la situación del activo original, porque es con los datos originales. Inge, voy a apagar un minuto la cámara, por favor. Bueno. Entonces tenemos aquí 4.500 menos 2.700. Y sacamos el capital de trabajo con los datos originales. Igual 1.800. Ya. El segundo paso que tenemos nosotros es relacionado con determinar el índice del pasivo corriente o circulante respecto del activo total. Ya. Entonces aquí tenemos nosotros relación del pasivo corriente o circulante con el activo total. Entonces vamos a tener aquí 2.700
Sí. Y el total de activos que teníamos es de 10.600, dividido para 10.600. Entonces, por lo tanto, el índice va a ser igual. $2.700 dividido para 10.600. 0.25. 0.25. $0.25. Pasamos al siguiente paso, que es determinar el costo de financiamiento. Entonces aquí tenemos nosotros el pasivo corriente, que es 2.700. Por el costo de este financiamiento que tenemos en los datos del ejercicio. Aquí tenemos los datos. Costo de financiamiento del pasivo corriente es del 3%. Entonces, 2.700 por el 3%. ¿Sí? Aquí, como les digo, no irán a sumar, directamente sacar el costo. El valor que tiene el pasivo por es porcentaje de mantenimiento. 2.700 por el 3%. 81. 81. Y luego tenemos el pasivo a largo plazo. El pasivo a largo plazo en nuestro balance, situación original, es de 4.200. El costo de financiamiento es del 13,5%. 4.200 por el 13,5%. 567. Entonces aquí le vamos a cambiar, ponemos 4.200 por el 13,5%. ¿Ya? $567, ¿no? Y luego sumamos y tenemos el costo total de financiamiento. 567 más 81. 648. 648. Entonces ahora pasamos a hacer la nueva situación. Igual seguimos en el pasivo, ¿no? La nueva situación. El nuevo cambio que se está produciendo. Ese efecto de cambio. Entonces, para lo cual, de la misma manera, pasamos el balance original. Y ahí le modificamos en relación a lo que dice el ejercicio. El balance inicial
Cuidado, van a pasar el balance del activo, del pasivo, de cómo es del activo corriente modificado. El original. Aquí está el original. Aquí está. Y veamos qué dice. ¿Qué dice lo relacionado? ¿Qué efecto de cambio? Ya solo en el pasivo. El activo permanece igual como en la situación original. Entonces veamos qué dice el ejercicio con respecto al pasivo. La empresa disminuye 450 del pasivo a largo plazo para establecerlos como pasivos corrientes. Entonces, el pasivo a largo plazo va a disminuir en 450 y el pasivo corriente o circulante va a aumentar en 450. Si entonces tenemos 2.700 más 450. Va a aumentar el pasivo corriente, va a aumentar a 3.150. 2.700 más 450. 3.150. En cambio, el pasivo a largo plazo, que originalmente es 4.200, va a disminuir en 450. 4.200 menos 450. 3.750. Ahora va a tener, sí, va a tener 3.750. Ahí ya se ha producido 3.750. 3.750. Ahí se ha producido el cambio. Entonces ha aumentado igualmente el pasivo corriente o circulante. Igual tiene que estar cuadrado el balance, ¿no? Claro. Ya, y procedemos de la misma manera. Ya este cambio que hemos hecho en el pasivo, procedemos a hacer los mismos pasos de la situación original. Los mismos pasos. Pero ahora con el cambio que se dio en el pasivo corriente o circulante. Entonces, primero igualmente determinamos el pasivo, el capital de trabajo. Activo circulante menos pasivo circulante o corriente. Entonces, ahora tenemos aquí 4.500 menos 3.150. Es con el balance ya modificado, el nuevo balance. 1.350. $1.350. El otro paso es el índice del pasivo corriente o circulante en relación al activo total. Entonces, al reemplazar los datos, nosotros vamos a tener aquí. El nuevo pasivo que tenemos corriente o circulante, 3.150. $3.150 dividido para 10.600.
Sí, entonces sería 0.297, que 0.30. sería 0.30. 0.30. El siguiente paso, el costo de financiamiento. Es igualito, es repetitivo. Entonces aquí vamos a cambiar lo referente al costo de financiamiento. Entonces ahora tenemos el pasivo corriente 3.150. 3.150 por el 3%. Por el 3%, 94,5. Y ahora tenemos el nuevo pasivo a largo plazo que disminuyó. Ahora es pasivo a largo plazo 3.750. 3.750 por el 13,5%. 506,25. 506,25. Y sacamos el costo total, le sumamos 506,25 más 94,5. 600,75. $600,75. Ya. Entonces, de igual manera, como estamos ya en la nueva situación, aquí aparece este nuevo paso, que es, en el pasivo también se llama el cambio en utilidades. Ya, entonces, este cambio en utilidades, ¿a qué es? ¿Qué hace referencia al pasivo? Entonces, esto es igual. Costo de financiamiento. Total, situación original. Menos el costo de financiamiento total, nueva situación. Costo de financiamiento total, situación original, menos costo de financiamiento total, nueva situación. Entonces tenemos lo siguiente.
¿Ya? Entonces, el costo de financiamiento, situación original. El costo total de financiamiento, 648. Menos el costo de financiamiento de la nueva situación, 600,75. Entonces, esto va a ser igual. 648 menos 600,75. 47,25 más, porque nos sale positivo. 47,25. Entonces, como decía, tenemos la otra, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué ha pasado? Efecto de cambio en donde, en el pasivo circulante. Entonces, cuando el pasivo circulante o corriente aumenta respecto del activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Aquí tenemos. Aquí vemos que aumenta. Ya. Entonces, igualmente hacemos el resumen de los efectos de cambio del activo, del pasivo corriente o circulante. Entonces, igual el concepto. Situación original. Y tenemos también la nueva situación. De la misma manera, ¿no? El índice del pasivo corriente o circulante en relación al activo total. El siguiente es el costo de financiamiento. El costo de financiamiento. Y tenemos igualmente acá el capital de trabajo. ¿Ya? Y lo que hacemos es igualmente nosotros vamos a pasar los datos referidos del pasivo situación original. El índice 0.25.
En la nueva situación, el índice es de 0,30. Costo de financiamiento. La situación original, 648. Y en la nueva situación tenemos 600,75. Y el capital de trabajo. Situación original, 1800. Y en la nueva situación, 1350. A ver, puse bien los de estos, no. Les puse abajo. Y de igual manera la conclusión respectiva, ¿no? Entonces nosotros nos fijamos 0,20, 0,25. Sí. ¿Qué ha pasado con el pasivo corriente? ¿Se ha aumentado o ha disminuido? Nosotros sabemos en el ejercicio, en los datos del ejercicio, en la parte teórica del ejercicio, que tenemos un aumento ahí. ¿Sí? Un ratito. Yo me he estado también, se me fue. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Un aumento. ¿Dónde corroboramos en el índice? Ahí también vemos nosotros, para no estar regresando al ejercicio. Vemos que aquí ha aumentado el pasivo corriente. Entonces aquí ponemos en la conclusión. Al aumentar el pasivo corriente o circulante respecto del activo total de 0,25 a 0,30. La rentabilidad, entre paréntesis, utilidad, aumenta en más 47,25. En más 47,25. Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye en menos 450.
¿Ya? Entonces aquí vemos, ¿cierto? Al aumentar, porque aquí está aumentando, en el índice está aumentando el pasivo corriente o circular. Respecto al activo total de 0,25 a 0,30, la rentabilidad, utilidad, aumenta. Aquí hemos sacado en el cambio de utilidades un valor positivo de más 47,25. Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye. Nunca en estas condiciones va a encontrar que la rentabilidad aumenta y el riesgo disminuye. Aquí ambos, aumenta la rentabilidad, aumenta el riesgo. Disminuye la rentabilidad, disminuye el riesgo. ¿Sí? No va a encontrar usted que diga, la rentabilidad aumenta, por ejemplo, en tanto, y el riesgo disminuye. No. Si el uno aumenta, si la rentabilidad aumenta, el riesgo también aumenta. Si la rentabilidad disminuye, el riesgo también disminuye. ¿Sí? Entonces, como tenemos hasta aquí, pasamos el último paso, el resumen de los efectos combinados. El resumen de los efectos combinados del activo corriente circulante y del pasivo corriente o circulante. Entonces aquí tenemos esto, ¿no? Dentro de los conceptos, el cambio en utilidades o rentabilidades y cambio en el capital de trabajo. Y lo que trasladamos aquí es lo que les había dicho, las conclusiones que hemos sacado del activo corriente o circulante, del pasivo corriente o circulante. Entonces aquí dice, al aumentar el activo corriente o circulante. Entonces aquí ponemos aumento. Del activo corriente o circulante. Y ya no ponemos nada más porque ya sabemos que es en relación al activo total. El otro vemos nosotros aquí, estamos en la conclusión del activo circulante. Al aumentar el activo corriente o circulante respecto al activo total de 0,42 a 0,48, la rentabilidad utilidad disminuye en menos 78. Entonces aquí ponemos menos 78. Menos 78.
Y el riesgo disminuye porque el capital del trabajo, y el riesgo disminuye porque el capital de trabajo aumenta en más 600. Cambio en el capital de trabajo ponemos acá más 600. ¿Ya? Les digo, estamos pasando lo que hemos escrito en las conclusiones respectivas. Ha habido un aumento del activo corriente o circulante. ¿Sí? La rentabilidad, utilidad disminuida en menos 78 y el riesgo disminuye porque el capital de trabajo aumenta en más 600. Y vamos a la conclusión que acabamos en cuanto tiene que ver con el pasivo. También aumenta. Entonces, aumento del pasivo corriente o circulante. Aumento del pasivo corriente o circulante. ¿Qué ha pasado? Dice la rentabilidad aumenta en más 47,25. Entonces ponemos aquí, nosotros ponemos más 47,25. Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye en menos 450. Entonces aquí vamos a poner nosotros menos 450. Ya, no es más que ponemos nosotros lo que hemos obtenido. Estamos representando dentro de este cuadro de resumen. Y acá tenemos el total. ¿Ya? Y hacemos esa operación, ¿no? Menos 78 más 47,25. ¿Sí? Entonces eso nos va a dar, si hacemos nosotros esa operación, nos va a dar menos 30,75. Y acá nos va a dar 600 menos 450. Nos va a dar más 150. Normalmente hacemos la operación con los signos que estén ahí. No tenemos para qué, ni nada que cambiar, ni nada por el estilo. Ahí tenemos nosotros la operación que hacemos establecida. Entonces, menos 78 más 47,25 nos da menos 30,75 en los cambios en las utilidades. Y en el capital de trabajo, 600 menos 450, más 150. Y la conclusión general. Entonces vamos a leer lo que pusimos aquí. Al aumentar el activo corriente o circulante, y disminuir, y aumentar
el pasivo corriente o circulante respecto del activo total nada más, ¿no? Porque ya pusimos los datos en las conclusiones anteriores. Entonces, al aumentar el activo, corriente o circulante y aumentar el pasivo corriente o circulante respecto del activo total. La rentabilidad entre paréntesis utilidad ¿sí? Aquí como ya tenemos aquí este valor de aquí. Como está en negativo dice que disminuye. Disminuye en menos 30,75. Disminuye en menos 30,75. Y el riesgo disminuye porque el capital de trabajo entonces aquí tenemos el cambio este positivo es aumento. Si nos sale negativo es disminución, si nos sale positivo es aumento. Y el riesgo disminuye porque el capital de trabajo aumenta en más 150. ¿Ya? Esto va a depender también de los datos que tengamos, ¿no? Entonces siempre hay que también jugarle a la lógica en los datos. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un capital de trabajo negativo, es decir, que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente, vamos a tener otras modificaciones diferentes en cuanto a eso. Entonces, si ya nos sale negativo el capital de trabajo, ¿sí? Entonces ya no teníamos cómo relacionarnos porque hay, como al tener un valor negativo, no sabemos si ese capital de trabajo vaya a aumentar o vaya a disminuir. Depende de las condiciones que se tengan en el ejercicio. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos nosotros establecido ya el ejercicio terminado. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces una vez que como ya tenemos terminado, entonces para subir este archivo completo aquí para que ustedes tengan como referencia de los pasos que se establece, ¿sí? En esta situación que se presenta, en esta relación del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. Entonces aquí vean, no puede ir diferente. Aquí dice la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye.
¿sí? Nunca van a encontrar ustedes que la rentabilidad disminuye y el riesgo aumenta, no, o al revés, no. Si aumenta la rentabilidad, también aumenta el riesgo. Y si disminuye la rentabilidad, también disminuye el riesgo. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ya. Le hice una aclaración, o sea que cuando la utilidad disminuye, el riesgo también disminuye. Cuando la rentabilidad disminuye, el riesgo disminuye. Y cuando la rentabilidad Porque el aumenta, capital de trabajo aumenta. que nosotros los dos fundamentos aquí. Esto. El capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Entonces estamos poniendo aquí en el ejercicio que el riesgo disminuye, ¿por qué? Porque el capital de trabajo aumenta en más 150. Aquí está. Se aumenta, la rentabilidad disminuye, el riesgo disminuye. Y estamos poniendo en la conclusión general que el riesgo disminuye porque el capital de trabajo aumenta. ¿Sí? Lo contrario, si el capital de trabajo, si el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye, y aquí tendríamos un valor negativo. Como tenemos acá, aquí tenemos en la conclusión del pasivo corriente, la rentabilidad aumenta, dice. Sí, 47,25. Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye en menos 450. Y aquí tenemos el fundamento. Cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. ¿Por qué aumenta el riesgo? Porque disminuye el capital de trabajo. Entonces, dice, por lo general, el capital de trabajo no debe darse negativo o ¿cómo? Es que el signo que le salga positivo o negativo, eso hace referencia de que ha habido un aumento o una disminución. Ah, ya, dice, ya caché. Sí, es porque aquí nosotros en los ejercicios, estos valores aquí, sí, que sacamos menos 30, así es el ejercicio. Sí, es porque aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí? La rentabilidad, la utilidad disminuye en cuanto en menos 30,75. Disminuye. Pero aquí tenemos positivo, en cambio aquí tenemos cuando sale positivo, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Que el capital de trabajo aumenta en más 150. Ahí es cuando el riesgo disminuye, entonces. El riesgo disminuye. Como disminuye la rentabilidad, también disminuye el riesgo. Ah, ya, listo. ¿Tienen alguna pregunta? No, Lisa, eso era en mi parte, no le cachaba bien, pero ya comprendí. Ya. Bueno, entonces vamos en la parte igual, esto nosotros haremos ya este otro tema que se llama la presupuestación de gastos de capital. Aquí hace referencia a la renovación de activos fijos. ¿Sí? Entonces tenemos que tener claro los activos fijos tangibles que están dentro de una empresa, como es los edificios, los terrenos, maquinaria, vehículos, muebles. Generalmente la renovación se hace para los activos más costosos que tiene la empresa. Renovación se va cambiando porque los activos fijos van perdiendo valor por el tiempo y por el uso. Eso estudiaron ustedes en contabilidad. Aquí está establecido presupuestos de gasto de capital en la renovación de activos fijos. Pero ¿cuáles son? Esos activos fijos son los tangibles. Sí, el edificio, el terreno, terrenos, edificios, maquinaria, vehículos, muebles de enseres, equipos de oficina, equipos de computación. Entonces, en las empresas se presenta por lo general esta renovación de los activos más costosos. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que se quiere establecer? ¿Qué activos se reflejan? Estos activos fijos que se llaman activos fijos tangibles productivos. ¿Qué son los activos fijos productivos? Son aquellos bienes que mediante el uso, la utilización de esos activos por parte de la empresa le van a generar ganancias, le van a generar rentabilidades a la empresa. El ejemplo más general es, por ejemplo, en las empresas industriales, la maquinaria. La maquinaria es un activo fijo productivo. ¿Por qué se usa la maquinaria? ¿Para qué? Para elaborar generalmente en las empresas industriales, para generar, elaborar productos, elaborar artículos. Eso se venden y le va estableciendo ganancias a la empresa. Por ejemplo, en el comercio serían los camiones que transportan los productos para la Pero, repartición de... ¿en qué tipo de empresa? por ejemplo, entrega de víveres. Pero ¿cómo O se sea, llama la compra y empresa? venta. No. Se llama... A ver, no nos Es una confundamos. distribuidora, digamos. A ver, la distribuidora comercial, ¿sí? Como el nombre lo indica, ¿a qué se dedica? A la compra y venta de mercaderías. Exacto, pero ahí no entraría un bien que son los camiones. No, porque lo que sucede es que es una mínima, si es que cobrase por llevar las mercaderías hacia los clientes, cobrase un valor pequeño, puede ser aceptable que sea eso, ¿sí? Pero aquí lo que más se establece es el uso que se da, el uso frecuente a ese activo. Por ejemplo, si es una Entonces, empresa de transporte, cualquier tipo de transporte. Hablamos nosotros transporte de carga pesada. ¿Cuáles son los grandes camiones, los trailers? Están usando, que van llevando la mercadería de un lugar a otro. Pero la empresa es de transporte, ¿sí? Utiliza los vehículos para generar ganancia. Lo otro es un poco relativo, ¿no? Que la empresa tenga un vehículo para ir a dejar la mercadería a sus clientes. Les cobrará algún pequeño recargo, algún pequeño beneficio respecto a eso, pero no le va a generar altísima rentabilidad como que yo tenga una empresa de transporte de carga y utilice los vehículos para llevar la carga de una ciudad a otra, de un país a otro. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de esta empresa de transporte, tenemos los aviones. El avión es un medio de transporte. Entonces utilizan ese avión para generar ganancia, a eso se refiere. ¿Sí? ya listo. Entonces, Ya, por un ejemplo, ejemplo podría ser entonces las fábricas de helado. pero la maquinaria. Claro, o sea, las máquinas que sirven para producir. Así para elaborar, sí, las máquinas, sí, la maquinaria. Ya. Ya, por ejemplo, los terrenos, Ya ¿para listo. qué tipo de empresa es productivo? ¿Es un activo productivo para qué Agricultura. tipo? ¿Para qué? Para las empresas agrícolas. El terreno se usa, ahí se Para la siembra, agricultura. ahí se siembra en el terreno. Es el activo fijo, productivo, porque si no tenemos el terreno, ¿cómo producimos? ¿En qué sembramos? ¿Sí? Pero llega un momento que hay que No hay cómo. ampliarse ese activo. Por ejemplo, como son bienes inmuebles, hay que ampliar el terreno. ¿Sí? Hay que hacerle más grande el terreno o comprar en otra parte otro terreno, cambiarle por el que tenemos. Porque el que tenemos ya que nos queda un poco pequeño. Entonces viene esto de la renovación de los activos fijos. Ya, entonces aquí se hace esta presupuestación de estos gastos que son costosos, gastos en referencia a los activos fijos. Entonces aquí dice, corresponden a las propiedades, muebles, plantas, equipos, renovaciones mayores que tiene la empresa. Entonces generalmente es en la renovación del activo. ¿Qué hacen las empresas? En determinado tiempo dicen, vamos a cambiar la maquinaria.
Es decir, que hay que comprar una nueva maquinaria y la que se tiene ver si es la posibilidad de venderla. Sí, claro que no es el mismo valor que se adquirió, ¿no? Porque se va depreciando por el tiempo y por el uso. Pero la idea es de vender, es como nosotros. Decimos, vamos a cambiar nuestro vehículo. Eso se llama, vamos a renovar nuestro vehículo.